Vamos a ver un análisis histórico de la iglesia cristiana y el movimiento racionalista. Vamos conforme la guía del índice de este curso. Entonces vamos a ver su origen. Cuando ya ven ustedes cómo me voy yo desarrollando en la clase, voy diciéndole los puntos. Vamos a ver su origen. Viene una pregunta sobre el origen, ustedes se van a sus notas y van a encontrar. Entonces, el racionalismo surgió en Europa durante el siglo XVII y XVIII, en el contexto de la Ilustración o lo que llaman el siglo de las luces. Este fue un movimiento filosófico que colocó la razón humana como la única fuente válida de conocimiento y verdad, en contraposición a la revelación divina y la autoridad eclesiástica. Vamos a ver en esto lo que es el contexto histórico de este racionalismo. Después de las guerras de religión y la reforma protestante, Europa buscaba estabilidad intelectual y moral. Ahí aparecieron unos filósofos como René Descartes, 1596 al 1650, considerado el padre del racionalismo moderno. Afirmaba René Descartes esto: pienso, luego existo. En griego quiere decir cogito ergo sum, cogito ergo sum, colocando la razón como fundamento de toda certeza. Y esta última parte es importante tomar nota porque él coloca la razón como el fundamento de toda certeza. Si eso tiene la razón, ese es el fundamento de esa verdad. Pero estamos hablando que es una filosofía humana. El racionalismo se desarrolló principalmente en países como Francia, Alemania y los Países Bajos. Este pensamiento fue una reacción contra el dogmatismo religioso. El poder de la Iglesia Católica y, en menor medida, contra la rigidez doctrinal del protestantismo ortodoxo. Recuerden que hubo una combinación de religiones en esa época terrible, porque como la Iglesia Católica se dividió en ortodoxos, en anglicanos, en puritanos, en anabatistas, en bautistas, en fin, protestantes. O sea, hubo una mezcla tremenda. Entonces, eso hermanos, en alguna medida, el racionalismo de estos filósofos influyó en esta gente que estaban frágiles y débiles en su doctrina. Entonces, el principio central, la razón humana es suficiente para conocer la verdad moral, natural y religiosa, sin necesidad de revelación sobrenatural. ¿Se fijan hasta dónde sutilmente Satanás penetró con doctrinas filosóficas profundas en la teología? Y eso es sumamente esencial poderlo comprender. ¿Por qué?
porque vuelvo a repetir el principio central de Renato Descartes. La razón humana es suficiente para conocer la verdad moral, natural y religiosa. Allí abarca todo, él, sin necesidad, dice, de revelación sobrenatural. Cuando habla de revelación sobrenatural, se refiere a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sobrenatural, hermano. Entonces, eso es esencial, que nosotros podamos analizarlo, meditarlo, cómo estas doctrinas filosóficas han influido hasta nuestros días. Entonces, ¿cuál fue la implicación teológica? Se negó progresivamente la inspiración divina de la Biblia, los milagros y la deidad de Cristo, reduciendo la religión a un sistema ético racional. Esa influencia filosófica se dio también en los sacerdotes. La Iglesia Católica, hermana, está bien influenciada por la filosofía. Usted tiene su propio pensamiento, usted tiene su propia idea, pero que toda esa idea que usted tenga y ese pensamiento esté fundamentado en la palabra de Dios. Si está fundamentado en la palabra de Dios, entonces, en absoluto, tiene por qué ser relegada la palabra de Dios a la creencia filosófica. Y esa influencia era la que estaba en esa época, hermano. Esa era la influencia. Era una influencia total. Vamos a ver entonces su desarrollo. Durante los siglos XVII al XIX, ahora ya estamos acercándonos, ¿verdad? Ya estamos acercándonos. Del 17 al 19, el racionalismo se consolidó y expandió, influyendo tanto en la filosofía como en la teología. En el siglo XVII, el pensamiento de Descartes, de Spinoza y de Leibniz promovió una visión mecanicista del universo. Dios fue reducido a una causa primera o un relojero cósmico que creó el mundo, pero ya no intervenía activamente. Entonces ahí aparece la idea del deísmo. Eso, hermanos, esas doctrinas influyeron y transformaron muchas doctrinas religiosas que ahora se han convertido en doctrinas como la doctrina del cristocientífico, la doctrina de la ciencia de Cristo, la doctrina del zoroastroísmo, y en fin, hermanos, un montón de doctrinas falsas, ¿no? Que aparecen basada en esta doctrina de Renato Descartes. Influyó mucho. A Renato Descartes se estudia en la universidad, pero como en la parte de la filosofía. En la filosofía. En el siglo XVIII, la Ilustración francesa con Voltaire, Rousseau, Diderot, atacó abiertamente la iglesia, denunciando su autoridad y supersticiones. Todos estos nombres que yo les mencioné de Voltaire, Rousseau y Diderot son filósofos también franceses. Atacaron a la iglesia y denunciaron su autoridad y supersticiones. En otras palabras, ellos consideraban que una persona que era sanada por el poder del Evangelio de Jesucristo, por el Espíritu Santo, era un brujo y había que quemarlo, porque ese no podía ser aceptado.
en esa doctrina. Entonces, en el siglo XVIII, la Ilustración francesa, ¿verdad?, como Voltaire, Rousseau y Diderot, atacaron abiertamente a la iglesia denunciando su autoridad y supersticiones. Surgió entonces el deísmo inglés con el filósofo Locke y Tyndall, que defendían una religión natural basada solo en la razón. Se rechazaron los dogmas sobrenaturales como la Trinidad, el pecado original y la expiación de Cristo, promoviendo una moral racional. Fue atacada la palabra de Dios de una manera, hermanos, terrible. En el siglo XIX, ahora ya entrando al siglo XIX, el racionalismo influyó directamente en la teología liberal alemana, con figuras como Friedrich Schleiermacher y David Strauss. Estos eran otros filósofos. La Biblia fue sometida a la crítica racional. Se consideró un documento humano, no inspirado. En las universidades europeas se desarrolló la alta crítica bíblica, que analizaba los textos sin reconocer su autoridad divina. Esto, indudablemente, hermanos, que fue algo, pues, como nosotros podemos decir, pues terrible. Pero vino su decadencia, porque ustedes saben que el mal nunca va a progresar. Ustedes saben que el Espíritu Santo siempre está trabajando en la iglesia, siempre, nunca está sola. Entonces, vamos a analizar su decadencia. El racionalismo comenzó a decaer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por varias razones. Uno, fracaso espiritual. La razón humana no pudo ofrecer esperanza ni sentido moral profundo. Su enfoque puramente intelectual dejó vacíos espirituales. Crisis 2. Crisis filosófica. La filosofía moderna, especialmente el existencialismo y el idealismo, mostró los límites del racionalismo. Kant, que era un filósofo, ya había advertido que la razón no puede alcanzar las realidades metafísicas como Dios o el alma. Reacción teológica. Surgió una nueva teología bíblica que volvió a enfatizar la revelación divina. Esta fue impulsada por pensadores como Karl de Carlos, ¿verdad? Karl Barth y el movimiento neo-ortodoxo. Los avivamientos espirituales en Europa y América recordaron que la fe no puede basarse solo en la razón, sino en la obra del Espíritu Santo. Juan 16:13. Vamos a ver lo que es el impacto histórico. Después de las guerras mundiales, el racionalismo perdió credibilidad al mostrar que la razón humana no bastaba para prevenir la destrucción moral y social. ¿Cuáles entonces fueron sus efectos?
hubieron efectos negativos sobre la iglesia. Desmitificación de la Biblia. Se negó la inspiración, los milagros y la resurrección de Cristo, debilitando la fe bíblica. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Apareció la teología liberal, la teología de la liberación. Ahí mucho, esto viene por los jesuitas. Muchos seminarios y pastores adoptaron una fe humanista, más centrada en la moral social que en la salvación espiritual. Ahora vamos a tener dentro de los efectos negativos sobre la iglesia la pérdida de autoridad espiritual también. La iglesia fue vista como una institución moral, no como el cuerpo de Cristo, guiado por el Espíritu. Y ahora vamos a ver también la secularización. O sea, la cultura occidental se alejó de Dios, exaltando la ciencia y la razón como árbitros de la verdad. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos positivos? Analicemos cuáles fueron los efectos positivos. Vamos a ver los indirectos. Estimulación del estudio bíblico crítico. Estimulación del estudio bíblico crítico. Aunque con errores, el racionalismo impulsó el análisis histórico y lingüístico de las escrituras. Hubo un despertar teológico posterior a esto. La decadencia racionalista llevó a un redescubrimiento de la fe basada en la palabra y en la experiencia espiritual genuina. Entonces, amados estudiantes, el movimiento racionalista representó una etapa crucial en la historia de la iglesia cristiana, donde la razón humana intentó ocupar el lugar de la revelación divina. Aunque produjo avances intelectuales, su negación de lo sobrenatural debilitó la fe, mostrando que el hombre no puede comprender a Dios solo con su entendimiento. Debemos de entender de que actualmente el enemigo está trabajando en esta parte, hermanos. ¿Por qué está trabajando en esta parte? Porque a muchas personas, a muchos cristianos se les debilita la fe porque no ven lo que está oculto. No lo pueden ver. Porque solo es por medio de la fe que podemos ver lo que está oculto. Entonces, el enemigo está trabajando de forma tal que como yo le pido a Dios y no miro la respuesta, entonces mi fe se debilita porque comienzo a pensar de que lo que no veo no existe. Y Renato Descartes decía, pienso, luego soy. ¿Qué quiere decir esto? De que yo creo en lo que toco y veo, y por eso existo. Eso es peligroso porque eso se está dando, hermanos. Hoy día está penetrando a las iglesias. Uno, uno se pone a predicar y uno está predicando y está predicando acerca de la fe, que hay que creerle a Cristo,
que un día estaremos con Él en los cielos. Y puede ser que algún creyente esté diciendo, será cierto, será mentira, será cierto, será mentira, será cierto, será mentira. ¿Por qué? Porque su fe está débil y no puede ver más allá. No puede ver más allá de lo que Dios tiene prometido a su pueblo. Pero aquí viene la batalla entre la razón y lo sobrenatural. O sea que la batalla no se ha terminado, la batalla continúa. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que basarnos en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1, del 19 al 21, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, no conoció a Dios el mundo mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir todo esto? De que cuando nosotros, hermanos, le damos espacio a la razón, porque la razón le puede hacer creer que esa es la verdad. Ese es el gran peligro, hermano, que se mezcla, que se quiere mezclar entre la palabra de Dios. Pero nosotros nunca vamos a dar lugar a la razón, jamás, sino a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a ocupar el primer lugar y la razón queda atrás. Mi razón. Usted puede decir, pero es que yo tengo razón. ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? ¿O lo he dicho yo? Pero es que yo tengo razón en lo que digo. Pero es que yo tengo razón en esto. Pero es que yo tengo razón en esto otro. Y la razón, hermano, quiere imperar y gobernar. Y en los hijos de Dios ya no es así. En los hijos de Dios, hermano, quien reina es Cristo Jesús, quien es la razón de nuestro vivir. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, es el que debe de gobernar y es el que debe determinar nuestra vida, no la razón nuestra, que es la que el movimiento racionalista, hermano, influyó en los movimientos del siglo XVIII al XIX y el XX, y que nosotros estamos batallando con eso. La razón humana no puede ocupar, hermano, el lugar de la revelación divina. Jamás, jamás no puede ocuparlo. Esa es una de las razones que el creyente y el estudiante de la Biblia debe de poner mucha atención, porque viene lo que se llama, origina este racionalismo, origina lo que se llama el constante cuestionamiento. Origina lo que se llama el constante cuestionamiento. Yo cuestiono, pero ¿por qué se da esto? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y es que no debiera de ser esto, y es que no debiera de ser esto otro. Y viene el cuestionamiento, hermano. Pero eso es originado por el racionalismo. ¿Por qué?
Porque el fundamento de la palabra de Dios nos lleva a que Jesucristo en todo es amén. ¿Qué pasa cuando un predicador predica la palabra de Dios y nadie dice amén? Esto es importante, hermano. Con su silencio está diciendo, yo dudo de lo que dice ese predicador. Es triste, hermano, pero es la verdad. Cuando en una iglesia nadie dice amén, es que ahí todos andan incrédulos. No creen, hermano. Porque amén significa que la palabra de Dios ocupa el primer lugar y es sí en todo. En todo es sí. Amén. Eso es bien importante, hermano. En el Hijo de Dios, cuando fluye de su interior ríos de agua viva, en él todo es amén. Esa es una de las batallas en la iglesia. Esa es una de las batallas en la iglesia universal. Esa es una de las batallas. ¿Qué es mejor? Ustedes saben de que en el mundo natural, el aplauso es un emocionalismo, pero en el mundo espiritual, el amén es, hermano, una revelación divina. Es mejor que le digan a uno, amén, 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 y no aplausos. ¿Para qué aplausos, hermano, si eso no lo ve Dios? Dios no ve ningún aplauso. Dios ve, hermano, lo que fluye de su corazón y sale de su boca. Eso es lo que Dios quiere. Romper ese movimiento racionalista con la palabra de Dios. Para eso es este estudio. Este estudio no solamente es como que ya estudié, se me olvidó. No, hermanos, estamos equivocados. El estudio es para toda la vida, hermanos. Es para toda la vida el estudio. Esa es la razón por la que eh, esta profundidad de esta clase indudablemente va más allá, va más allá, porque uno no va a estudiar la clase sin la fundamentación teológica. Tenemos que fundamentar la palabra con la teología, hermano. ¿Por qué? Porque la teología, vuelvo a repetir, es la que profundiza en el conocimiento de Dios y su profundidad y su revelación divina. Su profundidad en la revelación divina. Esa es la teología. Podríamos nosotros estudiar superficialmente. Pues, y ustedes saben que yo puedo venir a impartir la clase, y ya está, punto, se acabó, esa fue la clase. Pero a mí me gusta profundizar en el conocimiento porque le hablo a líderes. Y los líderes, hermanos, en la medida que captan este mensaje, van a profundizar más en Dios. Y al profundizar en Dios, ustedes están profundizando, hermano, en ustedes mismos, en la transformación que Dios va haciendo en ustedes como líderes.
rompiendo con todos los paradigmas, con todos los estereotipos, con todos los rudimentos, con todos los argumentos, con todas las paredes que contradicen a la palabra de Dios. Y dando el primer lugar a la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que hable. Que sea la palabra de Dios. Y Dios nunca nos va a dejar solo. El Espíritu Santo ha peleado a través de los siglos. Desde entonces el Espíritu Santo viene trabajando y trabajando y trabajando y trabajando hasta nuestros días. Bien, hermanos, aquí nosotros terminamos la clase de hoy. Bien, hermanos, vamos a ser despedidos después de estos comentarios poderosos que estamos teniendo después de cada clase. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos las gracias porque nos dio la oportunidad de estudiar su palabra el día de hoy. Esta clase, Señor, fue inspirada por el Espíritu Santo y sabemos, Dios mío, que el propósito que lleva es que nosotros nos nutramos más de su sabiduría y de su espíritu y llenarnos de santidad. Señor, bendice a los estudiantes del Instituto Bíblico Williamson a nivel nacional y a nivel mundial. Bendice a todos aquellos que se están preparando para conocer más de ti y para engrandecer tu reino por medio de la proclamación del Evangelio. Bendice estas clases y danos un sueño reparador lleno de tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludémonos, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Feliz noche, Dios les Bendiciones, bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, feliz Hasta la noche. próxima. Bendiciones, Feliz Pastor. noche. Hasta la próxima clase. Dios le bendiga, hermano. Amén. Buenas Bendiciones, noches, hermanos. hermanos. Pastor. Amén.